Buenas tardes, hermanos, en este santo sábado. Que Dios les bendiga y nos bendiga a cada uno de nosotros. Quiero en esta mañana, pues, ser lo más sincero con ustedes, ¿verdad? Siempre he sido sincero, pero ahora verán por qué les estoy diciendo esto. Había pensado que el estudio de esta hora fuera sobre el secreto del crecimiento que viene en el libro El Camino a Cristo, ¿verdad? ¿Alguien ha leído este? El secreto del crecimiento. Muchos conocemos a Cristo, el Evangelio hace un año, hace 2, hace 5, hace 10, pero parece, ¿verdad? A veces parece que no avanzamos, a veces parece que no crecemos. Entonces iba a tocar ese tema, ¿verdad? El secreto del crecimiento. Vayan a buscar allá el libro El Camino a Cristo, ese capítulo, y vean cuál es el secreto del crecimiento. Y lo iba a compaginar con la vida de Caín y Abel, ¿verdad? Que tiene que ver con que Abel creyó por fe en el sacrificio de Cristo, y Caín quiso hacer las cosas por sus propias fuerzas, quiso hacer sus cosas por sí mismo, y pues ustedes vieron los resultados, ¿verdad? Pero ¿qué creen, hermanos? Que en un momento el Señor Dios me cambió el tema. No dejó que presentara eso hoy y puso otro estudio en mi mente, y creo yo que fue él el que me dijo que presentara esto en esta mañana. Así que vamos a ver de qué se trata. Nuestra cita bíblica pues fue en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, dice la palabra de Dios así, diciendo, el contexto, ¿verdad? Bueno, es el versículo 1 y el versículo 2, vamos a leerlo para que podamos entender mejor el versículo 3. Dice, y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto está simbolizando, ¿verdad?, que los ángeles están deteniendo la destrucción que viene sobre la humanidad. Y vi otro ángel, versículo 2, que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y esto, bueno, si ustedes bien ven, tiene que ver con el soltar, ¿verdad?, los vientos, con la destrucción que viene a este mundo poco antes de que Cristo venga por segunda vez. Esto tiene que ver con el sello del Dios viviente, ¿verdad? Quienes van a recibir la destrucción, pues van a ser, según lo que dice el libro de Apocalipsis, los que no tengan el sello, ¿verdad? Y los que tengan el sello del Dios viviente, de alguna manera, pues van a ser protegidos, van a ser escogidos para que no sufran ese daño. La referencia bíblica, o más bien esta referencia bíblica que nosotros acabamos de ver, ¿saben de qué libro y de qué capítulo de la Biblia nos está mandando? Hay muchos, ¿verdad? Pero en especial en este estudio vamos a ver de dónde o por qué se eligió esta cita bíblica, de dónde nos mandó la referencia bíblica. ¿Alguien ya tiene idea? ¿De dónde? Del libro de Ezequiel, capítulo 9, ¿verdad? Ahí va a estar basado nuestro estudio en esta hora. Hermanos, quiero decirles antes, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, que por ahí hay una idea, yo no sé de dónde haya salido esto, a ver si alguien por ahí, si alguien tiene conocimiento
me lo comparte. Por ahí hay una idea que todo aquel que toca el capítulo 8, el capítulo 9 de Ezequiel, pues se le acusa de algo. ¿De qué? De estar relacionado con la vara del pastor, con una religión, ¿verdad? Con un movimiento que se hace llamar la vara del pastor. O con un movimiento, un grupo religioso que se hace llamar davidiano, los davidianos, ¿verdad? Déjenme decirles, hermanos, delante de Dios, que yo no tengo ningún vínculo, ni sé realmente a profundidad qué es la vara del pastor, ni sé realmente a profundidad qué es davidiano, así que no pienses en esta mañana, bueno, pues que yo soy, ¿verdad?, davidiano, que yo soy de la vara del pastor. Hermanos, no, delante de Dios te lo digo, no es así. Delante de Dios te digo que yo soy adventista del séptimo día de corazón, ¿verdad? Sé que es la iglesia verdadera y pertenezco a ella por convicción y pertenezco a ella porque con la ayuda de Dios trato de guardar los pilares adventistas, ¿verdad? Eso es lo que hace a alguien adventista. Así que dicho esto, bueno, si tuvieran que acusar a alguien de que es de la vara del pastor o es davidiano, pues sería que acusaran a Ezequiel, ¿verdad? Sería que acusaran a Dios, porque Dios es el que dio el mensaje, y sería que acusaran a la hermana Elena G. de White, porque mucho habló ella sobre este estudio, sobre este tema. Así que trasladémonos en nuestra Biblia al libro de Ezequiel, capítulo 9. Hermanos, por causa del tiempo, no vamos a tocar el capítulo 8, o no lo vamos a leer, mejor dicho, porque nos llevaría bastante tiempo. Solamente vamos a concentrarnos en el capítulo 9, aunque déjenme decirles una cosa a los eruditos. Dicen, y ya lo creo que así es, que el capítulo 8 y el capítulo 9 de Ezequiel van juntos, van relacionados, ¿verdad? Pero bueno, en esta ocasión, por falta de tiempo, no vamos a leer el capítulo 8. Ustedes saben que en alguna otra ocasión ya lo hemos hecho, ¿verdad? En el capítulo 8, solamente para el contexto, vamos a recordar que Ezequiel tiene una visión. El Espíritu toma a Ezequiel y lo lleva ¿a dónde? A Jerusalén, ¿verdad? Específicamente, ¿a qué parte? Al templo, ¿verdad? Solamente estamos recordando, hermanos, como contexto. Lo lleva al templo y Dios, el Señor Jehová, le muestra a Ezequiel algo en particular relacionado con el pueblo y relacionado con el templo. ¿Qué le muestra? Abominaciones, ¿verdad?, que están sucediendo en su pueblo y abominaciones que están sucediendo en el templo. No fuera del templo, no apostasías fuera del templo, no apostasías de un pueblo pagano, no, apostasías dentro del templo, dentro de su pueblo, en medio de su pueblo. Ezequiel se admira, ¿verdad? Y la voz de Dios le dice, mira, no te admires, porque vas a ver cosas que peores. Y por lo menos en 3 pasos, Dios le muestra a Ezequiel las abominaciones, ¿verdad? La última abominación más grande que le muestra Dios a Ezequiel, que los ancianos de la iglesia, los dirigentes de la iglesia, están dándole la espalda ¿a quién? A Dios, y están de frente adorando ¿a quién? Al sol, ¿verdad? Tamuz, al sol, ¿verdad? Y el versículo 17 del capítulo 8, termina el capítulo 8 así. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado la tierra de maldad y han vuelto a provocarme a ira, y he aquí que se llevan el ramo a su nariz. Versículo 18.
Por tanto, yo también obraré con furor. ¿Con furor con las demás naciones? Con el pueblo. Con su propio pueblo. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz. ¿Y qué? Y no los oiré. La situación, hermanos, que estaba pasando literal en el tiempo de Ezequiel era gravísima, ¿verdad? Abominaciones en el pueblo, abominaciones en el templo. Y entonces ahora dice que Dios no iba a perdonar, que no iba a tener misericordia por estas cosas que estaban haciendo ayer. Quiero decirles, hermanos, que seguramente ustedes ya saben la aplicación literal sobre los juicios que se iban a llevar a cabo en ese tiempo, con ese pueblo en el tiempo de Ezequiel. Pero la palabra inspirada dice que hay una aplicación ¿qué? Simbólica para el tiempo del fin. ¿Será que este estudio, hermanos, esta parte, esta porción de la Escritura, tenga que ver con la verdad presente? Claro que sí. ¿Por qué se decidió tocar este tema? ¿Por qué se decidió tocar este estudio? Tenemos por ahí alguna imagen. La primera imagen. ¿Cuál fue la razón por la que se está presentando esto? Y que es importantísimo que la gente, tanto de fuera de la iglesia como de dentro de la iglesia, sepamos esto, hermanos. Porque es de vida o de muerte. Y aquí estoy hablando de las dos vidas, de la vida física, pero también de la vida espiritual. Vamos a tocar Ezequiel 9, que tiene que ver con sellamiento y con ¿qué más? Con destrucción. Tiene que ver con sellamiento y tiene que ver con destrucción. Pon la siguiente imagen. ¿Por qué se está tocando esto? Bueno, ya dijimos que tiene una aplicación literal, tiene una aplicación primaria para el tiempo de Judá, para el tiempo de Ezequiel. Pero también la profecía dice que tiene una aplicación ¿qué? Secundaria. Ezequiel capítulo 9, hermanos, va a tener un cumplimiento literal. ¿Sabían ustedes que muchos pastores, muchos eruditos piensan que Ezequiel capítulo 9 es simbólico? Pero la palabra de Dios nos dice que capítulo 9 de Ezequiel tiene un cumplimiento literal. Cuando nosotros, bueno, algunos de ustedes o la mayoría de ustedes saben lo que dice Ezequiel 9. Ahorita lo vamos a repasar. Pero es impresionante cuando tú y yo sabemos que va a tener un cumplimiento literal. Es increíble creer que lo que dice Ezequiel 9 se vaya a cumplir de una manera literal, porque es espantoso. Fíjense lo que dice Manuscritos Revelados, tomo 1, página 260, verso 2. Dicho sea de paso, creo, por favor investiguen, que estos libros, estos párrafos no están en el español. Parece que solamente están en inglés y han sido traducidos. Pero quiero decirles que traigo algunas otras citas en español que afirman que este cumplimiento de Ezequiel 9 va a ser literal. Fíjense lo que dice esta cita. Es un consejo. Estudie el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Estas palabras se cumplirán literalmente. Y sin embargo, el tiempo pasa. ¿Y la gente cómo está? Ahora, lamentablemente está dormida físicamente. A veces, ¿verdad? Pero lo más preocupante
es que estamos dormidos, ¿qué? Espiritualmente. Hermanos, si la palabra de Dios está diciendo que la gente está dormida, ¿cómo es que hay gente que se atreve a decir que esto no es cierto? ¿Cómo es que hay gente que se atreve a decir de la misma iglesia que esto es mentira, que esto no es verdad? Que los que dicen que la gente está dormida son los fanáticos. Que los que dicen que la gente está dormida son los disidentes. Hermanos, el que dice que la gente está dormida es Dios a través de su profeta. Se niegan a humillar sus almas. ¿Y qué más? Y convertirse, lo que decíamos también en la mañana, ¿verdad? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no hay una decisión? Ahora vamos a ver si Ezequiel 9 se va a cumplir literalmente y el tiempo está pasando, pues tenemos que saber qué es lo que dice Ezequiel 9, qué es aquello que va a cumplirse literalmente. Y voy a leer, hermanos, si a ustedes les parece bien, versículo por versículo del capítulo 9 de Ezequiel, para saber qué es aquello que se va a cumplir literalmente, y especialmente para nuestros hermanos que nos van a ver tal vez por primera vez o que tal vez nunca han escuchado de esto. Es necesario que lo sepan y es necesario que lo sepamos para despertar de ese sueño. El profeta de este tiempo lo llama para despertar de ese estupor, de ese letargo espiritual, de esa mortaja que Satanás ha puesto sobre el pueblo de Dios. Dice Ezequiel capítulo 9, versículo 1 así. Sigue la historia del capítulo 8. ¿Se acuerdan que la tocamos para el contexto? Y acabamos en el versículo 18. Ahora sigue. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado. Y cada uno trae en su mano su instrumento. ¿Para qué? Para destruir. ¿Simbólicamente? Hermanos, literalmente, en cada paso, en cada versículo, acordémonos que es que literalmente. Y les digo una cosa, no tarda mucho en que esto se va a cumplir. De hecho, estábamos platicando con algunos hermanos, no sabemos, hermanos, si por la gracia de Cristo nos toque presenciar estas profecías. Versículo 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. ¿Cuántos varones? 6. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. ¿En qué parte del pueblo se encontraba un altar de bronce? En el lugar santo. En pocas palabras, estamos hablando que este juicio de los verdugos se va a llevar a cabo ¿dónde? En el templo, en la iglesia, no fuera de ella. Eso es importante, hermanos, que lo entendamos. Porque hay pastores que han estudiado esto y dicen que estos juicios van a caer ¿dónde? Allá afuera, en el mundo, en la tierra. Hermanos, no. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios da señales para que nosotros ubiquemos en qué parte es donde está sucediendo esto. Y el único lugar donde hay un altar de bronce es en el templo. Y como hoy no hay templo físico, entonces ¿dónde es? En la iglesia. Ahorita vamos a ver otras bases. Versículo 3.
Y la gloria del Dios de Israel se alzó ¿sobre quién? Sobre el querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y Jehová llamó al varón vestido de lino, que tenía su cintura el tintero de escribano. Ahora miren, hermanos, quiero leerles un comentario mismo del comentario bíblico adventista, tocando estos textos, para que veamos lo importante que es esto. En el versículo 3 dice que la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado. ¿Y dónde se puso? Al umbral de la casa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Escuchen. Es posible, comentando el versículo 3, es posible que esto representara que la orden para el castigo procedería del mismo templo. ¿Qué quiere decir que la gloria se quitó de donde estaba y después se puso sobre el umbral de la casa? Quería decir que la orden del castigo procedía del mismo templo. ¿Para qué? ¿Qué razón tenía esto? Porque los judíos consideraban como una garantía su seguridad. Los judíos consideraban una garantía que no les iba a pasar nada porque estaban en el templo. Pero Dios quiere mostrar, poniendo la gloria sobre el umbral de la casa, que no se confiaran porque estaban en el templo, porque del mismo templo iba a salir la orden de castigo. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Versículo 4. Y le dijo Jehová. ¿A quién le dijo Jehová? Al varón, ¿verdad? Aquel que iba entre los 6. Al varón vestido de lino. Jehová le dijo, mira, pasa por medio de la ciudad. Ahí, hermanos, está claro. ¿Cómo es que dicen los pastores, cómo es que dicen los ministros que el juicio o los juicios van a caer afuera? Si el mandato es que pase ¿por dónde? Por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. Y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen afuera de ella. ¿Entendamos la escena? La voz de Dios, o una voz, pues sí, la voz de Jehová, le dice a aquel que tiene el tintero de escribano, aquel que estaba vestido de lino, ¿sabes qué? Pásame por en medio de Jerusalén. Y vas a marcar a todos aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se están haciendo dentro de Jerusalén, en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos. ¿A cuáles otros? A los otros varones que traían en su mano instrumentos para destruir. Y a los otros varones dijo a mis oídos, dice Ezequiel, yo lo oí. Pasad por la ciudad en pos de él. O sea, siguiéndolo a él. Mientras el que estaba vestido de lino iba marcando, los destructores venían atrás de él, siguiéndolo. Pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos. ¿Quién está dando la orden, hermanos? El Señor Jehová. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ¿qué? Ninguno. Simbólicamente, hermanos. Hermanos, el Señor Jehová mandando a matar.
Se los voy a adelantar. El Señor Jehová no se complace en la muerte del impío, y no quiere que todos se arrepientan y vuelvan al arrepentimiento. Pero cuando suceda esto, hermanos, el tiempo de gracia se acabó. Y ahora viene la extraña obra de Jehová. Para él su extraña obra es matar. Para él la extraña obra es destruir. Porque él es vida, él es para crear. Pero tiene que hacer esta extraña obra por amor, para que el pecado no siga adelante. Ahora, ¿hay motivos para que el Señor Jehová actúe de esta manera? Claro que sí. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, ¿qué pasó? No llegaréis. Y habéis comenzar ¿desde dónde? ¿Y cuál es el santuario de Dios? ¿Su iglesia? Comenzaréis desde la iglesia. ¿Acaso no hay un principio que dice que entre más luz tengas, más responsabilidad tienes? Por eso es que Dios dice, pues estos tienen más luz, empieza por ahí. Pedro, ustedes saben que dice que el juicio comienza por la casa de Dios, ¿verdad? Aquí está el otro texto. Comenzaron pues, hermanos, la obra a estas alturas ya comenzó, dice aquí. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Qué representan estos varones ancianos que estaban delante del templo? Los líderes. Ahorita lo vamos a leer en Comentario Bíblico Adventista para que no piensen que yo estoy ahí acomodando, ¿verdad? Los líderes religiosos, los que están al frente, son los primeros que van a dar cuenta. Son los primeros que van a ser revisados para ver si tienen el sello de Dios o fueron dejados sin el sello. Versículo 7, y les dijo, contaminen la casa. ¿Cuál casa? El templo, hermanos. Así como los judíos pensaron, anoche veíamos, ¿se acuerdan? Que Joab fue y se agarró de los cuernos del altar. Adonías fue y se agarró de los cuernos del altar pensando que por estar en el templo no le iba a llegar. ¿Y qué pasó? Estos hombres también piensan que por estar en el templo no les va a llegar. Pero dice Dios, a mí no me interesa eso. Contamina la casa. Porque lo que le da la santidad a la iglesia, lo que le da la santidad al templo de Dios, no son sus cuatro paredes ni es el nombre. Es la presencia de Dios en su medio. Y cuando la presencia de Dios no está en el templo, lo demás no vale nada. Contaminar la casa y llenar los atrios de muertos. Simbólicos. Literales. Salid. Y salieron e hirieron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos los herían y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé, dije, Señor Jehová, ¿has de destruir todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá, ¿cómo es? Grande, y no solamente grande. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Dios creó el cielo y la tierra y todo? No dijo que solamente fue bueno. Dijo que fue bueno como. Ahora aquí en este asunto, no solamente hicieron mal, sino que hicieron mal ¿qué? En gran manera. Pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho que Jehová ha dejado la tierra y Jehová ¿qué? No ve.
así también yo. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, sino que haré recaer el camino de ellos sobre su cabeza. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero de su cintura respondió una palabra diciendo que he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Cuánto encierran esas palabras? He hecho todo. ¿Y qué era lo que había dicho que hiciera? Que matara, hermanos, a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños. Una obra terrible, una obra espantosa. Pero podemos ver ahí que gracias a Dios, gracias a su amor, hay dos grupos. Uno que recibe el sello de Dios para que aquel que trae el tintero de escribano lo marque, y los que vienen en pos de aquel no le hagan daño. La pregunta es, ¿en qué lado te gustaría estar? ¿De cuáles quisiera ser? ¿De los que el que trae el tintero de escribano marca? ¿O de los que les va a tocar la suerte de los que los van a herir? Yo creo que la respuesta es sencilla y es lógica. Pero como en todas las cosas espirituales, tú y yo no vamos a decidir con la boca. Porque es muy fácil decir, no, pues yo quiero ser del que sellen. Pero para ser de estos, no solamente lo tenemos que decir con la boca, sino tenemos que actuar de acuerdo con lo que Dios dice. Miren, vamos a seguir leyendo el comentario bíblico adventista de lo que del versículo 4, cuando le dice Dios a este ser que tiene el tintero de escribano que ponga la señal. La señal externa y visible de que la obra de gracia se ha completado en el alma será la observancia del sábado bíblico, ¿verdad? Ustedes ya saben, ahorita va a salir por aquí. Esto solamente lo estoy tocando como información, pero ahorita vamos a ver otras cosas mucho más importantes. Esto transcurrirá de la siguiente manera. El día sábado siempre ha sido el día designado por Dios para el descanso del hombre. Establecido en la creación, debía ser una obligación perpetua. La orden de observarlo fue colocada en el corazón de la ley moral. Ni Cristo ni sus apóstoles abrogaron el sábado. La gran apostasía que siguió a la muerte de los apóstoles pretendió ponerlo de lado para colocar en su lugar otro día de reposo, o sea, el primero de la semana. Pero la palabra de Dios predice que una gran obra de reforma con respecto al sábado precederá a la segunda venida de Cristo. También predice que al mismo tiempo Satanás, el gran caudillo apóstata, ensalzará su propio fraudulento sistema de religión que ostenta un falso día de reposo, o sea, el día domingo. Antes de que Cristo venga, hermanos, se va a dar una reforma con respecto al sábado. Pero también antes de que Cristo venga, Satanás actuará y usará toda su fuerza para quitar el sábado y poner ¿qué? El domingo. Logrará éxito hasta el punto de que podrá unir a todo el mundo. Ahora escuchen bien. Satanás tendrá éxito hasta el punto en que podrá unir a todo el mundo en un gran movimiento a favor del domingo. Un gran movimiento político, pero también un gran movimiento ¿qué? Religioso, donde todas las iglesias organizadas apóstatas que formen parte de este movimiento van a formar parte ¿de qué? De Babilonia la Grande de Apocalipsis 17. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo todo encaja? Como resultado de sus esfuerzos, el mundo se dividirá en dos sectores, los dos grupos que decíamos. Los que son fieles a Dios y guardan su sábado y sus mandamientos,
y los que se unen al falso movimiento religioso universal y guardan el falso día de reposo. De este modo, la observancia del sábado se convertirá en una señal distintiva del verdadero adorador de Dios. Pero escuchen, hay muchos adventistas que se quedan hasta aquí y dicen, oh, yo guardo el sábado, ya seguro voy a recibir el sello de Dios. Seguro a mí el que viene con los instrumentos para destruir, a mí no me van a hacer nada porque yo creo en el sábado. Yo guardo el sábado. Pero ¿qué creen? Es una seguridad falsa. Porque el sábado solo es una marca visible. Tenemos, lo más importante que debemos de tener es la marca invisible que solamente el cielo puede ver. Escuchen, sin embargo, no es la observancia visible del sábado lo que constituye la señal. Hermano, si tú estabas pensando que el sábado era la señal de aquel que trae el tintero de escribano, no es. El sello representa la aprobación divina que deberán recibir todos los que han de ser ciudadanos del reino de gloria que está a punto de ser establecido. ¿Qué es el sello de Dios? La aprobación divina. Solo aquellos cuyas almas hayan sido purificadas se aferrarán al sábado en aquel terrible tiempo de angustia que precederá al retorno de Jesús. Los guardadores del sábado, escuchen hermanos, ¿cuántos guardadores del sábado se perderán? Los guardadores del sábado que no sean sinceros abandonarán las filas del pueblo de Dios y se unirán con Satanás en contra del cielo en la batalla contra el Rey del universo. Guardadores del sábado. No se está refiriendo a que van a dejar la iglesia. Se está refiriendo a que van a dejar ¿qué? La fe. Así, solo los verdaderamente leales quedarán como únicos defensores del santo sábado de Dios. A ellos se les unirán otros de los verdaderos hijos de Dios, los cuales hasta entonces habrán estado esparcidos en las diferentes iglesias cristianas. Cuando yo leí esto, hermanos, y acabamos de tocar ayer el tema, fue la señal que Dios me dio. Tienes que hablar de esto. ¿Dónde están los verdaderos hijos de Dios? ¿En la iglesia adventista del séptimo día? En las diferentes iglesias. Ayer leíamos una gema del don profético que decía, en las tierras católicas, en la India, en la China, allí están los verdaderos hijos de Dios fieles, esperando a que llegue la verdad hasta ellos, y cuando llegue, la van a abrazar mejor que nosotros. A ellos se les unirán otros de los verdaderos hijos de Dios, los cuales hasta entonces habrán estado esparcidos en las diferentes iglesias cristianas. Ellos, ante la creciente luz del fuerte clamor, tiene que ver ahí el mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18. Y quiero que guarden esto en su mente, porque ahorita vamos a tocar una gema del don profético para que vean que tiene que ver. Tiene que ver con el capítulo 18 de Apocalipsis, hermanos. Ellos, ante la creciente luz del fuerte clamor, se decidirán por la observancia del sábado y pese a cualquier oposición, se unirán al pueblo remanente de Dios. Se coloca la señal, dijo Ezequiel, que se colocaba la señal, o Dios mandó, el Señor Jehová mandó, que se colocara la señal sobre los que tuvieran unas características. Los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en Jerusalén, que se hacen en la iglesia. Comentario Bíblico Adventista va a comentar este versículo. Fíjense, se coloca la señal sobre todos los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. Quienes pertenecen a este grupo se caracterizan por la profunda angustia que sienten debido a las divisiones que existen
entre los que afirman que son seguidores de Dios. Fíjense, ahí va a dar las características. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia, para los ministros que dicen que no es en la iglesia, que es afuera, comentario bíblico adventista dice que es adentro. Estos se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay todo tipo de avaricia, egoísmo y engaños. Se sienten incapaces de detener la marea de iniquidad y se llenan de dolor y de alarma. Los que pertenecen al otro sector, ¿a cuál se está refiriendo? A los que no gimen ni claman. Ahí va a dar las características. Y entonces tú que estás aquí y tú que me estás viendo, tú analízate y ve de qué grupo eres. Tú ahí vas a ver de qué grupo eres, porque Dios está poniendo las características de uno y está poniendo las características de otro. Ahí tú te vas a dar cuenta de qué grupo eres. Si eres de los que gimen y claman, o eres del grupo del otro sector. ¿Qué hace el otro sector? Los que pertenecen al otro sector procuran encubrir los males que existen y disculpar la gran impiedad que prevalece por doquiera. Afirman que Dios es demasiado bueno y demasiado misericordioso como para castigar el mal. ¿Conocen a personas así? Aseveran que Dios no espera que el hombre alcance una norma tan elevada y que se satisfará con que el hombre tenga un mero deseo de hacer el bien. No te esfuerces, no es para tanto. Mira, Dios no es tan malo. Dios ve que quieres hacer el bien. ¿Rebajan qué? La norma. Hacer eso, si Dios hiciera eso que estos hombres dicen, equivaldría a cambiarse el mismo. Al contrario, proporciona gracia para el logro de toda virtud y la corrección de todo defecto. Amén. Pide de todo cristiano que aproveche al máximo lo que Dios le concede. Y ahora escuchen esto. No exige nada menos que la perfección. ¿Sobre quiénes va a ser puesto el sello? Pero hoy en día se levantan teólogos y se levantan eruditos diciendo que la perfección de la que habla la Biblia no es una perfección sin pecar, sino que la palabra perfección quiere decir un hombre completo, un hombre entero, un hombre de experiencia, un hombre maduro. Eso es lo que era Job. Y como esto agrada a la gente, como es más fácil aceptar esto, lo aceptan sin mirar, lo aceptan sin leer, sin escudriñar. Es más fácil entregarle la salvación de nuestras almas a los ministros, ¿verdad? Por la pereza espiritual. No exige nada menos que la perfección si no está en perfecta relación con Cristo. Y ahí está la tarea, que es estar en Cristo. El alma no podrá recibir el sello de Dios cuando concluye el tiempo de gracia. Hermanos, si de aquí a que llegue el fin del tiempo de gracia, tú y yo no hemos alcanzado la perfección en Cristo, ¿qué va a pasar? Cosas raras, mentiras. Hermanos, yo solamente estoy leyendo lo que la iglesia adventista creía hace algunos años. Hoy en día tú lees esto y te dicen sí, pero la posición de la iglesia ya es otra. Como si la posición de la iglesia tuviera más validez que la palabra de Dios. Yo creo que los que tenían hambre ya se les está quitando.
Comenzar por el santuario. ¿Se dan cuenta que vamos desmenuzando qué quiere decir cada cosa? La primera aplicación de este decreto indica el fin del tiempo de gracia de Jerusalén. ¿Se acuerda que dijimos que tenía una aplicación literal, pero tiene una aplicación secundaria? La primera se aplicaba a Jerusalén. Dios había agotado todos sus recursos en sus exhortaciones al rebelde Israel. Cambia la imagen, la segunda, ¿no? Ahí está, mira, ¿verdad? Una imagen, ¿verdad? De aquel ser con el tintero escribano que iba marcando a todos aquellos que gimen y que claman por las abominaciones que se hacen dentro del templo, dentro de la iglesia. La que sigue, ahí está, miren, ¿sí? Se aplicaba a Israel, ¿verdad? El versículo 9, el pecado de la casa de Israel es tan grande que supera toda medida. El país está repleto de sangre, la ciudad llena de injusticia, dicen para sí. Jehová ya no se preocupaba del país y Jehová no ve nada. Y miren, allí una imagen, ¿verdad? Haciendo alusión a las idolatrías, a la apostasía que el pueblo de Dios hacía en aquel tiempo. Y voy a decir algo que por decir esto, pues ya de por sí ya muchos ya no me quieren, ¿verdad? Pero para que no me quieran más, hoy en día no ves al pueblo alrededor de una estatua, de un ídolo, ¿verdad? Ahí bailando, pero sí ves a gente de la iglesia que dice conocer la verdad y en vez de una estatua hay un pino verde ahí. ¿O será diferente? Ves en el lugar santísimo de la iglesia un pino lleno de luces, lleno de esferas. Abominaciones, hermanos, apostasías dentro del lugar santísimo, tradiciones paganas que se han dejado meter en la iglesia. Pero Daniel es un exagerado. Versículo 6, comentando el versículo 6, Dios había agotado todos sus recursos en sus exhortaciones al rebelde Israel. ¿Será que un día vaya a agotar Dios los recursos en sus exhortaciones a la iglesia adventista del séptimo día? Quitaría su poder represor que frenaba a los invasores caldeos. Sin misericordia los ejércitos caldeos ejecutarían la orden de matar a viejos y jóvenes hasta que no quedara ninguno. Habrían de comenzar por el santuario, donde se habían concentrado los horrendos pecados del pueblo. Eso era lo literal. Ahora escuchen. Estas escenas volverán a verse en los últimos días. ¿Qué dice? Entonces también el juicio habrá de comenzar por la casa de Dios. ¿A qué? ¿Y saben cuál es el problema? Que la casa de Dios hoy en día está diciendo, yo soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Si tan solo la iglesia se diera cuenta, nos diéramos cuenta de la situación, de lo que viene, porque dice que va a volver a suceder con aquellos a quienes Dios ha dado gran luz. Escuchen, hermanos, apunten por favor los que están apuntando, apunten quiénes son aquellos que han recibido gran luz. Según este texto, ¿quiénes son? El pueblo de Dios. El pueblo adventista desde 1844 fue levantado de la cantera del mundo. Una iglesia especial para anunciar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, y nada debe desviar esto de nuestra atención. Y guárdenlo, porque ahorita vamos a ver otra referencia donde habla del pueblo que ha recibido gran luz. Y vamos a ver qué es lo que dice acerca de este pueblo. Estas escenas volverán a verse en los últimos días. Entonces también el juicio habrá de comenzar por la casa de Dios, con aquellos a quienes Dios ha dado gran luz y han sido los guardianes espirituales del pueblo, pero han traicionado su cometido. Se les dio un trabajo, se les dio una misión, pero entonces ellos no quisieron eso, traicionaron el cometido. ¿Cómo se le llama eso? Apóstata.
Un pueblo apóstata. Es más, les voy a decir dónde viene todo esto. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 65 y 66. Y para los que les gusta oír esto que estoy diciendo, la palabra de Dios, y para los que no se aburren de que estamos leyendo, ahorita vamos a leer. Ese es una parte de ese capítulo. Escuchen, estos pastores infieles, ahora la hermana Juay habla clarito, aplicándolo al fin del tiempo. Estos pastores infieles serán primero maltratados por los que han sido engañados. O sea, los pastores hablaban cosas halagüeñas, hablaban de paz cuando no hay paz, y entonces cuando la gente que se tragó ese cuento se dé cuenta que fueron engañados, entonces ahora se van a ir ellos en contra de estos pastores y los van a maltratar. Van a reclamar. Ahora miren, ¿saben a dónde me llevó esta cita? Donde dice, estos pastores infieles serán primero maltratados por los que han sido engañados. A una cita del conflicto de los siglos. Miren, vamos a verla. Es el capítulo, si no me equivoco, el mensaje final de Dios. Escuchen. Guardaron ahí donde les dije que ese pueblo iba a comenzar la destrucción por ese pueblo que se le había confiado gran luz. ¿Sí? Por ahí va a comenzar la destrucción. Ahora escuchen. Y también guardaron donde dice, esos hombres y mujeres van a maltratar a sus pastores porque los engañaron. ¿Sí? Escuchen. Por eso yo hoy leo esto, porque está hablando de lo mismo. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. ¿Tiene que ver el mismo tiempo por ahí? Claro que sí. El fin del tiempo de gracia, el mensaje del tercer ángel. Después del tercer ángel viene el fuerte clamor, el capítulo 18. Y el capítulo 39 del conflicto de los siglos está hablando específicamente del capítulo 18 de Apocalipsis. Escuchen. Hermanos, si me están siguiendo, escuchen bien lo que les voy a decir, tanto los que están aquí como los que me están viendo. Si me están siguiendo y están entendiendo esto, cuando yo lea esta cita del conflicto de los siglos, se van a quedar con la boca abierta. Capítulo 39 del conflicto de los siglos. En la página, al menos digital, 664, verso 2. ¿Página cuál? 330 del libro de pasta suave. Ok, gracias. Escuchen. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, ¿de qué está hablando? Del fuerte clamor. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación de institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. ¿Cuáles son? Los pecados de Babilonia serán denunciados, así como en el tiempo de Ezequiel, hermanos. Los pecados de Israel fueron denunciados. Al final del tiempo, estos hombres consagrados, estos hombres que no fueron a institutos de enseñanza, sino más bien recibieron la unción del Santo Espíritu de Dios, son los que van a denunciar ¿qué? Los pecados de Babilonia. Y escucha porque ya sea lo que algunos están pensando. Daniel, pero es que allá fueron denunciados los pecados del pueblo.
Y al fin del tiempo van a ser denunciados los pecados de Babilonia. ¿Sabes por qué tienes esta pregunta? Porque no has entendido quién es Babilonia del fin del tiempo. Y yo no te lo voy a decir. Te lo va a decir Dios en el próximo verso que vamos a leer. Hermanos, te vas a ir para atrás así como yo me fui. Yo nunca pensé, nunca creí que esto fuera así. Escuchen, los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil. La invasión del espiritismo. Los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. ¿A cuál pueblo? Escuchen, miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. ¿Cuáles son esas palabras que nunca han escuchado? Que se van a sorprender. ¿Cuáles son? ¿Guardaron donde dice que el pueblo que recibió gran luz y traicionó su propósito? Escuchen, admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. ¿Qué? ¿Escucharán admirados? ¿Escucharán confundidos? Miles y miles de personas oirán que el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Yo quiero preguntarles, hermanos, a los que están aquí, a los que me están viendo. Por años hemos creído que la iglesia católica romana es Babilonia, junto con las iglesias protestantes que se le unen. ¿Sí o no? Yo quiero preguntarles, a la iglesia católica romana, ¿se le confiaron las grandes verdades del cielo? ¿A las iglesias protestantes? ¿A cuál fue la única iglesia que se le confió? ¿Y qué dice la palabra? Admirados y confundidos. Es lo que está pasando, hermanos. Y dice que ese es el último mensaje que se va a dar. Salid de ella, pueblo mío. Lo que pasa es que estamos cegados por amor a una organización. Así como el pueblo de Israel se cegó, templo de Jehová, templo de Jehová. Pensaron que en el templo no les iba a llegar el juicio. Y ahí fueron muertos. Dice Dios, no me interesa, contamina la casa. Y si las ramas naturales, hermanos, fueron arrancadas, ¿qué será de las ramas injertadas? Sé y conozco, y de hecho este no era mi mensaje. Sé y conozco que la palabra de Dios a través de la hermana Juay dice, nadie llame Babilonia a la iglesia. Pero necesitamos hacernos dos preguntas por lo menos. ¿La iglesia de aquel tiempo es la misma de hoy? Y una pregunta más, ¿de qué iglesia está hablando la hermana Juay? ¿De una iglesia como organización o de una iglesia que la componían los fieles de Dios? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Hoy se están escuchando esas palabras. Y miles están admirados. Admirados y confundidos. Y voy a recomendarles, hermanos, solamente para que lo vean, el canal de Sandy Santos.
recupera tu salud. Vean cuántas personas están diciendo que los corrieron de la iglesia. Vean cuántas personas están dando testimonio de que la iglesia ya no es la iglesia que era antes y que algo está pasando dentro del seno de la iglesia. Es esto. Admirados y confundidos. La gente está oyendo que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Y ahí viene la otra parte. ¿Por qué yo estoy leyendo esto? Porque en lo que yo leí anteriormente dice, los miembros que fueron engañados por sus ministros los van a maltratar. Y ahora fíjense lo que dice aquí. Por eso está hablando del mismo acontecimiento. Y ahora fíjense lo que dice. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales para preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? ¿Es cierto lo que dijo Daniel? ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Los ministros aducirán fábulas. No, no te creas. Eso es de los disidentes. Está resentido con la iglesia. Profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Hay pueblo dormido, pero este mensaje tiene que ¿qué? Despertar. Pero gracias a Dios sigue la lectura. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás. Estás llamando a la iglesia a Babilonia. Satanás te está usando. Hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Saben cuánto tiempo me tocó entender a mí esto que le estoy diciendo? Tuve que leer por lo menos 4 veces el conflicto de los siglos. Y como unas 10 veces este capítulo. ¿Y saben cuánto lo pensé para presentarlo? ¿Saben cuántas dudas se me presentaron? Pero aquí lo dice. Denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e instarán a las multitudes, incitarán, dadas al pecado, a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Hermanos, clarísimo. Y que, ¿cuántos cientos de años ha estado escrito esto ahí? ¿Por qué nadie nos ha dicho? ¿Por qué nadie lo ha dicho? ¿Saben qué pienso, hermanos? Porque no leemos o porque tal vez todavía no era el tiempo. Pero el tiempo ha llegado de que se sepa de que aquella iglesia que recibió gran luz, caiga por los errores y por los pecados y abominaciones que se metieron dentro de la iglesia. ¿No me crees? No me creas, no me creas. Ve y ve. Ve y ve. Te estoy dando citas, tanto de la Biblia como del don profético. Ve y ve. Y por favor, si estoy en lo incorrecto, házmelo entender, porque puedo equivocar y me corrijo. Me corrijo. Pero así lo he entendido, así lo dice. ¿Qué puedo hacer? ¿Negarlo? ¿Callarme? Si Dios dice, ¿quién le va a decir no lo hagas? Si Dios extiende su brazo, ¿quién se lo va a quitar? ¿Ya se cansaron? Porque vamos a la mitad. ¿Te sorprendió esto?
Lo que viene. A ver, Mario, ponle la siguiente imagen, a ver de qué se trata. Ve, ahí está, ¿verdad? Y le dijo: Jehová pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Otra imagen hay ahí? Ahí está, miren. Y con esa imagen nos vamos a quedar. Pero ya le echaron un ojito, ¿verdad? Quítala, porque si no nos vamos a distraer y al final la vamos a volver a poner. ¿Les parece bien? Vamos a ir a leer Joyas de los Testimonios, capítulo 2, páginas 65 y 66. ¿Cuál dije? Joyas de los Testimonios. El capítulo, ¿saben cómo se llama? El sello de Dios. El sello de Dios. Mira, si no alcanzamos a leerlo de una manera completa por causa del tiempo, yo te invito a que lo leas en tu casa, con oración y de una manera tranquila. Aunque yo creo que podemos leerlo porque tenemos buen tiempo. Yo te voy a pedir a ti que me estás viendo, si has llegado hasta este momento, no quites la predicación. Aunque yo te caiga gordo, no me veas a mí. Ve la palabra de Dios, ve a Dios. ¿Sí? Y quédate hasta el final. Escuchen lo que dice. Joyas de los Testimonios 2, página 62, verso 4. Ahí ustedes lo pueden ver porque los paginados son diferentes. Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial. Hermanos, yo soy el menos indicado para decir esto, pero esto nos debería de hacer temblar. No de miedo, sino de un santo temor. Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza. ¿Sabes por qué yo peco y tú pecas y pecamos y volvemos a pecar y no pasa nada? Por la sangre de Jesucristo que está intercediendo por ti, por mí en el santuario celestial. Pero cuando Jesucristo deje de interceder, ¿sabes qué va a pasar? Agárrate. Y yo también me agarro, ¿verdad? Y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. En vez de entenecerse por la paciencia y tolerancia que el Señor ha manifestado hacia ellos, o sea, los que no hemos recibido esas verdades, no hemos andado en esa luz, en vez de enternecerse por la paciencia y tolerancia que el Señor ha manifestado hacia ellos, los que no tomen a Dios ni aman la verdad, los que no temen a Dios ni aman la verdad, fortalecen su corazón en la mala conducta. Pero aún la tolerancia de Dios tiene límites y muchos están superándolos. Han sobrepasado los límites de la gracia y por lo tanto Dios debe intervenir y vindicar su propio honor. Hermanos, falta poco para que Dios se levante de su lugar. Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia a nuestro favor.
Voy a saltarme unos versos por causa del tiempo. Pero lo que me hace temblar, dice la profeta de Dios, lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz, ¿se dan cuenta cómo está hablando del mismo idioma, del mismo lenguaje? Aquellos que han tenido la mayor luz y los privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente, así como fue el pueblo. Bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos, aún de entre los que profesan la verdad, corremos peligro, hermano, se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. Aún entre los que profesan la verdad, ¿qué será de aquellos? Dice Pedro, ¿verdad? Si aún los que creen y los que hacen y los que se acercan con dificultades se salvan. El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia de su ley. Las influencias que decíamos la otra vez. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón a la verdad, esta santa ley les parecería aún más preciosa cuando tanto se la desprecia y desecha. A medida que falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la raya de demarcación entre sus observadores y el mundo. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas en la medida en que otra clase aumenta el desprecio hacia ellos. Viene lo bueno. La crisis se está acercando rápidamente. ¿Qué se está acercando? ¿Cómo? Rápidamente. Hermanos, miren, yo no estoy poniendo fechas. Pero ¿saben qué he pensado? Que de acuerdo a la Agenda 2030, este mundo no pasa del año 2034. Yo no estoy poniendo fechas, esa es mi percepción, ¿verdad? Pienso que en el año 2027 se van a empezar a ver cosas grandes en el mundo. Y para el año 2030, cosas muchísimo más grandes. Y entonces Dios se levantará de su lugar y pondrá orden. Esa es mi percepción. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo, y lo hará prestamente. En la iglesia del Tecnológico de donde yo pertenecía, siempre citaba Apocalipsis 3:19. Yo castigo y reprendo a los que hago. Y saben que 2, 3 hermanos se paraban y decían, no es cierto. Dios no castiga. Y entonces le buscaban, Dios castiga, pero porque hacían una letanía. Cuando el principio del conflicto de los siglos enseña que si no se está hablando en símbolos, se tiene que tomar literalmente, como dice la palabra de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo, y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente. Fíjense, los que andan en la luz se van a dar cuenta, ya viene el tiempo de la visitación. Pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Lejos de ello, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, ¿de quién está hablando?
El pequeño grupo. O sea, no toda la iglesia va a ser salva. No toda la iglesia es la niña de los ojos de Dios, como se ha dicho. No toda la iglesia va en el barco al puerto seguro. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Y obviamente dentro de la iglesia. ¿Ese grupo cuál es? Ese pequeño grupo está esparcido por el mundo. Está esparcido su mayoría en las iglesias caídas. En la iglesia católica romana, ahí está la iglesia de Cristo. En la iglesia protestante, ahí está la iglesia de Cristo. En la iglesia de los testigos de Jehová, ahí está la iglesia de Cristo. En la China, en el África, en tierras católicas, ahí está el pueblo de Cristo, dispersado, esperando escuchar la verdad. Esa es la iglesia de Dios. Esa es la niña de los ojos de Dios. No la que se dice ser y es infiel. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. ¿Creen que sería lógico decir, la iglesia no está en apostasía? Hay apostasía en la iglesia. Hermanos, no queramos tapar el sol con un dedo. No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. ¿Cuántos fieles van a ser? Pocos. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector. De todos aquellos que hayan conservado la fe. No dice de todos aquellos que se han quedado en la iglesia. No dice los que han conservado su nombre en el libro de la iglesia. Los que hayan conservado, ¿qué? La fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo. Serán entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche, aunque sea longánime con ellos. Y cita Ezequiel 9:4, donde dice la orden es pasa por el medio de la ciudad y mata. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. Fíjense, hermanos, ¿quiénes son esos que suspiran y lloran? Esos son los que han ofrecido las palabras de vida. Han reprendido, han aconsejado y suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido. Hermanos, ¿sirve la reprensión? Porque gracias a Dios y a la reprensión de esos que gimen y que claman, dice que muchos se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Hermanos, ¿estamos entendiendo? Aunque muchos perseveran en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones, mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera. ¿Ven la diferencia de los dos grupos? Unos gimiendo y clamando por las ovejas y otros diciendo, no es para tanto, hay que echarle el manto. Los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas, no callarán para obtener el favor humano. Así que, ¿sabes qué? Si te caigo gordo, no me importa. Si no me quieres ver, no me interesa.
Porque lo que me importa es el honor de Jehová. ¿Qué tiene que me pierda? No le hace que yo me pierda, pero el honor de Jehová. 1:9 dice, reprende duramente para que sean fuertes en la fe. Y al fin, el último que reprende es Dios. Mientras que, bueno, eso ya lo leímos. Sus almas, bueno, dice, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas, no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad, de ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia, ahí vuelve a repetir, ¿verdad? Hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño en casi de toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. Mientras triunfan los siervos de Satanás, Dios queda deshonrado y la verdad anulada. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos aquellos a quienes Dios habría brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses del pueblo. Por eso estoy comprobando que lo que yo leí allá es lo mismo que estoy leyendo aquí. Habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado, dicen esos guías espirituales de hoy. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni mal. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y la caja de Jacob sus pecados. Hermanos, ¿saben que por mucho tiempo hemos creído que las palabras de paz y seguridad las iban a dar los presidentes? Y citamos Mateo, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, hermanos, también se aplica a que los dirigentes dentro de la iglesia van a decir paz y seguridad. No pasa nada. Cuando ellos digan esto, Dios se va a levantar. Y aquellos que van en pos de aquel que trae el tintero de escribano, ¿qué van a hacer? Su obra. Y ahora escuchen. Y con esto voy a terminar. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo. ¿Por qué ya no van a elevar la voz, hermanos? Porque esos que claman paz y seguridad en la iglesia ya no van a volver a elevar la voz. ¿Por qué? Porque los instrumentos para matar les van a llegar. Nunca volverán a elevar su voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la caja de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no quieren ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. ¿Quiénes? Los perros que no quieren ladrar. Sobre ellos son los que van a sentir la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos van a perecer juntos. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 65, verso 3. Por si no piensas que lo que yo leí es verdad, velo a comprobar por ti mismo. Pon la imagen, María. Ojalá, hermanos, y con esto voy a terminar, que pronto tú, yo, tu familiar, todos, hermanos, ojalá sintamos pesar por nuestra decadencia espiritual. Y que lloremos también por los pecados de la iglesia y lloremos por los pecados de los demás. Porque si no hacemos esto, quedaremos sin el sello de Dios. ¿De qué sirve tanto
tiempo en la iglesia? ¿De qué sirve tanto tiempo en el evangelio? ¿De qué sirve tanto ruido? Los que no sientan pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Ojalá, hermanos, que pronto, para Dios nada es imposible, desde ahora, Dios nos despierte y podamos ser de ese pequeño grupo, de ese pequeño pueblo que gime y que clama por las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Que Dios nos bendiga y perfeccione este mensaje en nuestras mentes y corazones. Amén.